Amados hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. De una manera especial, permítanme saludar hoy a todos los padres. Hoy estamos a 21 de junio y estamos celebrando el Día del Padre, al menos aquí en México. Y tengo entendido que en muchos países alrededor del mundo se celebra también este día. Así que antes que nada, muchas felicidades a todos los que somos padres, a los que somos abuelos también. Que Dios les bendiga y que el Señor siga siendo también ese ejemplo y esa guía para nosotros en nuestra labor, en nuestro rol de paternidad, independientemente de la edad que tengan nuestros hijos. Hermanos, es una bendición el poder estar en comunicación, el poder estar unidos a través de este medio, dispuestos a adorar a nuestro Dios como lo hemos hecho ya a través del canto, a través de la oración de intercesión. Y ahora vamos a seguir adorando a nuestro Dios a través del estudio de su palabra. Dispongamos nuestros corazones para ser alimentados con ese pan de vida que es su palabra. Dispongámonos a que nuestras vidas, a que nuestro camino sea alumbrado por esa lumbrera, por esa lámpara que es su palabra. Así que les pido antes que nada, antes de seguir adelante, que oremos y pongamos este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias porque en este domingo que celebramos el Día del Padre, también podemos reconocer que tú eres nuestro Padre celestial, que tú eres nuestro hacedor, que tú eres nuestro dador, que tú eres el proveedor de todas las cosas. Gracias, Dios. Gracias por aquellos a quienes nos has dado la bendición, la dicha de ser padres. Gracias también, Señor, porque nos permitiste a muchos de nosotros el haber disfrutado de un Padre terrenal también. Yo te agradezco por la vida de mi papá, que hace muchos años ya está contigo, Señor, pero cuyo recuerdo sigue estando en mi mente, en mi corazón, y todavía puedo sentir ese amor hacia Él. Gracias, Dios. Permite que quien aún tienen en vida a sus padres lo puedan valorar, lo puedan aquilatar y puedan, Señor, ver reflejado también en esa paternidad la paternidad tuya, el amor y la misericordia tuya, Señor. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos preciosas, ahora que nos vamos a acercar a tu palabra, pedirte por favor que tú nos hables, que tú nos des dirección, que tú nos des entendimiento, sabiduría, y Señor, que tú tomes este tiempo en tus manos y tú hables a la vida y a los corazones. Que esta palabra tuya, Señor, que es viva y que es eficaz, cumpla con ese propósito redentor, con ese propósito transformador con el que tú la has enviado. Señor, toma mi vida en tus manos, por favor, y úsame. Te lo suplico, te lo ruego, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias ahí en sus casas o a donde ustedes se encuentren en este momento. Les recuerdo que seguimos con la epístola del apóstol Pedro, la primera de ellas. Hoy vamos a concluir con esta epístola, si Dios lo permite, esta serie de sermones que han estado basados en la primera carta del apóstol San Pedro, la primera epístola universal de San Pedro apóstol, tal y como viene en nuestras Biblias. Así que vamos a leer el capítulo 5 de esta carta. Vamos a leer toda la carta del versículo 1 al versículo 14. Síganme por favor ustedes en sus casas con sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hasta ahí llega el texto en el cual estaremos reflexionando en esta tarde. Y bueno, el título de este mensaje yo lo he tomado del versículo 10, hablando de que en él nosotros somos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Eh, Nadie es perfecto. Dice un dicho muy popular y también muy usado para excusar las debilidades propias y las debilidades de otros también. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios sí es perfecto, pero no solo eso, sino también nos anima a ser perfectos. El mismo Señor Jesús en el sermón del monte en Mateo capítulo 5 dice a sus oyentes, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de que habla la Escritura es la misma que en alguna otra parte de la Biblia se refiere a ella como santificación. Quiero aclarar este punto. No es que digamos que ningún ser humano puede ser perfecto, sino solamente Dios. Sin embargo, encontramos que la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, Dios encarnado, Dios en medio de nosotros, hablando con sus discípulos y hablando con la gente que lo escuchaba, les dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo creo que Dios nunca nos pediría a nosotros nada que sea imposible de lograr. No sería razonable, no sería lógico. No podríamos pensar que la Escritura o que Dios nos está mandando a nosotros algo que de antemano sabe que no es posible. Entonces tal vez es que esa perfección, que ese ser perfectos, del cual habla la Escritura, no corresponde exactamente con el criterio que nosotros tenemos de perfección humana. Y más que una meta, más que un punto al cual se llega, en el cual alguien dice, yo ya soy perfecto, más bien esta perfección de la que está hablando la palabra es un camino, es un proceso, al cual se le llama muchas veces en la Escritura también
santificación, y que tal vez ese proceso de santificación nosotros lo pudiéramos entender mejor. Déjenme por favor ubicarme aquí en mis apuntes. Bien, el Señor ha trazado una forma para nosotros para alcanzar o para caminar en ese proceso de santificación y en ese proceso de perfección. Y ese camino, esa forma de vivir y de alcanzar o de empezar o de continuar ese proceso de santificación, hermanos, pasa por una institución, pasa por un organismo vivo que el mismo Señor Jesucristo estableció y que nosotros conocemos como iglesia. La iglesia, dice la misma escritura, que es baluarte y es columna de la verdad. Pudiéramos decir, y permítanme usar esta metáfora, que la iglesia es el taller del alfarero. La iglesia es el taller a donde el alfarero toma un pedazo de arcilla, un pedazo de masa sin forma y la empieza a tallar y le empieza a dar forma y la empieza a hacer en la forma que el alfarero la quiere, la forma que el alfarero quiere que sea. Y en ese proceso que le llamaremos de santificación o de perfección, hay gozo, hay alegría mientras eso sucede, porque es Dios mismo quien lo está haciendo en nuestra vida. Pero hermanos, a veces hay tristeza, a veces hay dolor, a veces hay padecimiento, de ese padecimiento del cual nos ha venido hablando el apóstol Pedro a través de toda esta primera carta. Es un proceso en el cual vamos a encontrar, si bien gozo, también padecimiento. Así que estudiemos lo que nos dice al respecto la palabra de Dios, principalmente en este capítulo 5. Ubiquémonos, por favor, en lo que es la iglesia. En lo que es la iglesia, no como una institución determinada o no como una denominación específica, sino la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia como ese cuerpo universal del Señor Jesucristo. La iglesia como ese organismo invisible que solamente el Espíritu Santo sabe quién pertenece y quién no pertenece a la misma. Pero ubiquémonos, por favor, en esta idea. Y entonces el apóstol Pedro comienza en el capítulo 5 haciendo un ruego y dice: ruego a los ancianos, les pido que tengan su Biblia abierta y que la vayan siguiendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y ahí déjenme detenerme. ¿A quién se está refiriendo Pedro cuando habla de los ancianos? Bueno, la palabra traducida como anciano en nuestras Biblias en español es la palabra griega presbúteros. Y presbúteros en griego se puede tener dos acepciones. De alguna manera, la primera de ellas es similar a la que usualmente tiene en español, es decir, anciano es un hombre viejo, es un hombre ya entrado en años, en su senectud, en su tercera edad, diríamos ahora, pero tiene también otra acepción la palabra presbúteros en griego, que tal vez no la tiene en español, que es hombre sabio, u hombre con experiencia, u hombre principal entre otros. Si ustedes recuerdan, Moisés estando con el pueblo de Israel en el desierto, el mismo Señor Jehová le dijo que escogiera de entre todo el pueblo a 72 ancianos, hombres sabios, hombres prudentes, y le dijo el Señor: para que yo tome del espíritu que he puesto en ti y lo ponga también en ellos. En aquella ocasión, en esa parte del libro de Éxodo, no está hablando de hombres viejos, sino de hombres líderes entre la comunidad. Está hablando de hombres con experiencia, con madurez, con sabiduría y que tienen capacidad de liderazgo dentro de la comunidad. Entonces, esa es otra acepción de presbúteros.
y es la que se está ocupando aquí en el texto original. Hay otras partes de la escritura que nos dan la pauta para entender que esta es la acepción en la que tenemos que entender la palabra anciano y no como hombre viejo en este caso. Una de ellas es, por ejemplo, Tito 1.5, una de las cartas pastorales de Pablo, le escribe Pablo a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es evidente que se refiere a un cargo, que se refiere a un rol que está relacionado con corregir lo deficiente. Así que la acepción de hombre sabio, en este caso, parece más adecuada. Pablo le escribe a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y para que establecieses ancianos en cada ciudad, dice, así como yo te mandé. El mismo apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, otra de las cartas pastorales, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bien, aquí no menciona la palabra anciano, menciona la palabra obispo, pero la palabra obispo, que es episcopos en griego, ya lo habíamos estudiado en algún mensaje anterior, se refiere precisamente a quien supervisa al rebaño, a quien vigila al rebaño. Episcopos es quien ve desde arriba, en términos o literalmente hablando, alguien que hace el papel de supervisor o de visor de otros. Y entonces, en este pasaje se refiere, al igual que en Primera de Pedro 2.25, el término es usado aquí como un sinónimo de presbútero también, de hombre sabio o de hombre anciano, de alguien que cuida a otros con su sabiduría. Es evidente que Pedro le está aquí rogando, en el capítulo 5, versículo 1, le está rogando a los líderes de la iglesia en la dispersión, a los cuales les escribe, como vimos al principio de esta carta, es decir, a los líderes de esos peregrinos extraviados a quienes les está escribiendo. Es evidente que a ellos está dirigiendo. Ahora, ¿qué es lo que les ruega Pedro? ¿Qué es lo que le ruega a estos ancianos? Y déjenme aquí abrir como un paréntesis entre ruego a los ancianos que están entre vosotros, y luego en el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios. Me estoy brincando estas palabras en las que Pedro confirma que él también es anciano, confirma que él es testigo de Jesucristo, testigo de los padecimientos de Jesucristo y que es también participante de la gloria que será revelada. Solamente para fines didácticos o para fines prácticos, estoy poniendo en un paréntesis esas palabras. Entonces dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿qué les ruega? Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Básicamente eso les dice a los líderes de las iglesias. Apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Y aquí, nuevamente en el texto, tenemos que entender a qué se refiere la palabra cuando dice apacentar y cuando dice grey. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no quiero
hacer una explicación muy larga relacionada con las palabras en griego, pero la palabra apacentar está íntimamente relacionada con la labor que lleva a cabo un pastor de ovejas, literalmente hablando, los campesinos, los que se dedican a cuidar las ovejas, estos pastores, no en un sentido figurado de la palabra pastor, pero un pastor lo que hace con sus ovejas es apacentarlas. Ahora, ¿qué significa la palabra apacentar? Apacentar tiene dos acepciones, o tiene dos vertientes de lo que se entiende por apacentar. Quiere decir alimentar y quiere decir cuidar al mismo tiempo. Apacentar, apacentar significa alimentar y significa cuidar. Ahorita regreso con esta palabra apacentar. Pero dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y otra vez ahí tendríamos que ir al griego para entender bien el significado de la palabra grey, pero déjenme acortarlo y decirles solamente que grey se refiere a una manada pequeña, a una parte del rebaño. Un rebaño puede ser muy, muy grande, un rebaño puede estar formado por 200, 300, 500 ovejas, pero que generalmente se reúnen en manadas más pequeñas. Bueno, esa manada pequeña de un gran rebaño es lo que se conoce como grey. El Señor Jesucristo en alguna ocasión y de una manera muy tierna le dice a sus discípulos, no teman, manada pequeña. Les llama a ellos manada pequeña. Y entonces, grey se refiere a eso, a un rebaño, pero a una parte solamente del rebaño, a una manada pequeña del mismo. Y entonces, Pablo les está rogando, perdón, otra vez, Pedro, discúlpenme, Pedro le está rogando aquí a los ancianos, dice que están entre vosotros, ruego a los ancianos que están entre vosotros que hagan una sola cosa, solamente una cosa les pido que hagan, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Es decir, alimenten al rebaño de Dios que está entre ustedes, alimenten a esa manada pequeña y cuiden a esa manada pequeña. Esa es la labor del anciano, esa es la labor del líder dentro de la iglesia. Esa es la labor del líder que está entre los expatriados, entre la iglesia que está en la dispersión. Es básicamente esas dos funciones principalmente, alimentar. ¿Y cómo es que tenemos que alimentar a las ovejas que son del Señor? Con la palabra de Dios. Este es el maná que descendió del cielo, como el Señor Jesucristo decía cuando se refería a sí mismo. Ese es el alimento que sustenta, que nutre y que fortalece nuestro espíritu. Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la labor principal del anciano que el Señor ha puesto al frente de su grey? Su labor principal, su responsabilidad principal delante de Dios es alimentar adecuadamente a una grey que no es suya, a un rebaño que no es suyo, a unas ovejas que no son suyas, sino que son de Dios, que son del Señor. Alimentarlos con todo el consejo de la palabra de Dios, como dijera ahí sí el apóstol Pablo, con todo el consejo de la palabra. La responsabilidad principal es alimentar, dar el alimento espiritual, siendo fieles a lo que dice la palabra de Dios. Esto yo ya lo he mencionado en otras ocasiones. Ese es el reto de quienes tenemos el llamado y la tremenda responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Déjenme decirles que es una tremenda bendición, es un tremendo privilegio el compartir la palabra de Dios con otros, pero hermanos, es la responsabilidad más grande que uno puede sentir encima de sus hombros. Como dijera también la palabra, alguno de los apóstoles, es algo que uno hace con temor y temblor, porque es la palabra de Dios lo que estamos enseñando, es la palabra de Dios
lo que estamos ministrando. Y ay de nosotros si la torcemos, ay de nosotros si con malicia, si con maldad o si con intenciones oscuras torcemos la palabra de Dios o la adulteramos esa palabra. Entonces, ese es el principal significado de la palabra apacentar, y es lo que Pedro le ruega a los ancianos, a los líderes, que hagan. La otra parte, la otra acepción de esta palabra es cuidar. Bien, los pastores en el campo son llamados a cuidar de las ovejas, no solamente llevarlas a donde hay buenos pastos, no solamente llevarlas a donde hay agua limpia para que se alimenten, sino también cuidar de ellas. ¿Cuidarlas de quién? Cuidarlas principalmente de los depredadores, pero cuidarla también de los ladrones, de los salteadores, de los que quisieran a lo mejor llevárselas de una manera ilegal, del depredador que quisiera destrozarlas, que quisiera abusar de ellas. Cuidarlas en el sentido espiritual es la labor también del anciano en la grey en la que el Señor lo ha puesto para apacentarlas. Tener cuidado espiritual de ellos. Muchas veces en el desarrollo del trabajo pastoral o en el desarrollo del trabajo de anciano, hay veces parece que uno estuviera invadiendo las opiniones personales de algunos miembros de esa grey, o quisiera uno influir en su manera de pensar, nada más lejos de esa intención, sino que tenemos la responsabilidad de cuidar espiritualmente de cada una de esas ovejas, porque un día, dice más adelante, que va a venir el príncipe de los pastores y entonces habrá que darle cuentas a él. Y entonces, ¿en qué consiste ese cuidado espiritual? Bien, enterarme de qué está creyendo, de qué está leyendo, de qué está buscando, de cómo está cultivando su vida espiritual aquella oveja que no es de una grey propia, sino que es de la grey de Dios, que es de la grey del Señor. Todo eso significa apacentar, y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y enseguida menciona 3 o 4 puntos de cómo debe de hacerse, y también de lo que no debe de hacerse de acuerdo con la instrucción del Señor. Veamos lo que dice ahí en el versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahí está la otra acepción de la palabra apacentar. Pero vean lo que dice después, no por fuerza, sino voluntariamente. Una de las formas en la que alguien que ha sido llamado a hacer esto debe de apacentar a la grey de Dios es voluntariamente, no obligado, no a la fuerza, no porque ya no me queda de otra, no porque ya me metí en esto y ahora no me voy a echar para atrás, sino dice no a la fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente. Luego agrega, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esta expresión de ánimo pronto quiere decir de buena gana, en otras palabras. Con ánimo pronto quiere decir con solicitud, con presteza, con rapidez, con agilidad, haciendo las cosas ya que había dicho voluntariamente y no a la fuerza, haciéndolas con un ánimo pronto, con una buena disposición. Pero lo que no se debe de hacer, dice, no por ganancia deshonesta. Y uno se puede preguntar aquí, y quiero detenerme también un momento para analizarlo, ¿y qué es una ganancia deshonesta? A ver, hablando de los pastores, en la mayoría de nuestras iglesias cristianas evangélicas, los pastores son hombres que están dedicados de tiempo completo a cuidar de la grey del Señor. Y generalmente ellos tienen una familia, tienen una esposa, tienen hijos a los cuales tienen que sostener, tienen una casa, tienen una vida privada también que tienen que cuidar a sus familias, y para eso
es necesario que ellos reciban un pago, un salario, un honorario, alguna retribución para que puedan vivir. Esa no es una ganancia deshonesta. Un pastor necesita que su grey, que su iglesia, que su rebaño tenga cuidado también de él para que él pueda desarrollar ese llamado que ha recibido. Esa no es una ganancia deshonesta. En diferentes denominaciones esto se usa de diferentes maneras también. En la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, a la cual yo pertenezco, se maneja que los pastores reciben un salario que establece la misma iglesia de acuerdo a las posibilidades de la iglesia. Entonces, dice también la palabra de Dios, el obrero es digno de su salario. Y en otra parte dice, y no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, no evitarás que llegue a tomar su alimento aquel buey que está trillando. Y dice también, el obrero es digno de su salario. Los pastores que desempeñan con honestidad esta labor son dignos del salario que reciben. ¿Quiénes lo necesitan, verdad? Bendito sea Dios porque algunos, bueno, hemos tenido otros medios de sustento y no lo necesitamos. Y entonces, gracias a Dios porque se puede hacer de esa manera. Pero ¿qué sí es la ganancia deshonesta? Es cuando el principal interés de estar al frente de una iglesia, ya sea manifiesto o oculto, es ganar dinero, es tener alguna ganancia, ya sea monetaria o ya sea de otro tipo. Y eso es lo que la palabra condena, eso es lo que un anciano, lo que un presbútero nunca puede hacer. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Otra de las situaciones que tristemente se observan en ocasiones es que quien está al frente de una grey, quien está en un lugar de liderazgo, llegan a ejercer un verdadero señorío sobre los miembros de su grey o sobre las ovejas que ellos tienen que apacentar. ¿Y qué es tener señorío? Es ahí sí querer intervenir en la vida personal de alguien, es querer controlar la vida personal de alguien, es querer tomar ventaja de la posición que se tiene para tener también ganancias o beneficios de tipo personal. Y aquí dice, no enseñoreándose, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Quienes estamos al frente de una grey, quienes estamos al frente de una iglesia, no importa si es muy pequeña como fuente de vida o si es muy grande con miles de miembros, somos llamados a ser ejemplo de esa grey, nunca a enseñorearnos de ella en ninguna manera. Y la misma grey tiene que ser cuidadosa de ver que aquellos que han sido puestos en un lugar de liderazgo se apeguen a lo que dice la palabra de Dios, que sirvan no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y termina diciendo esta sección que termina en el versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un día va a aparecer el príncipe de los pastores. ¿Y cuál debería de ser el único anhelo nuestro? Recibir esa corona incorruptible de gloria. En el versículo 5 deja de dirigirse a los líderes de la iglesia y ahora se dirige a los miembros de la iglesia. Dice versículo 5, igualmente jóvenes, y ahorita vamos a tener que definir la palabra jóvenes, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, después de instruir a los líderes de la iglesia, Pedro se dirige ahora a la congregación en sí,
a los cuales les llama en griego neotepoi, neotepoi, que aquí en Reina Valera 1960 se traduce como jóvenes, pero que también se puede referir a los nuevos o a los inexpertos, de ahí esta palabra neotepoi, a los nuevos o a los inexpertos, probablemente como una forma de diferenciarlos de los presbúteros. Y entonces ahora permítanme, por favor, solamente para un mejor entendimiento, en lugar de jóvenes, decir miembros de la iglesia, o miembros del rebaño, o miembros de la grey. Y entonces diría, igualmente, miembros de la grey estén sujetos a los ancianos. El llamado de la palabra de Dios, no solamente aquí, sino en varias otras secciones, es que nosotros nos sujetemos a la autoridad y sobre todo a la autoridad espiritual. La palabra que se usa aquí y que se traduce como estad sujetos, es la misma que se utiliza en la misma carta de Pedro, si se va una hojita atrás, capítulo 3, versículo 1, cuando hablándole a las esposas dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Bueno, es la misma palabra en griego usada aquí también en este texto. Entonces, estar sujeto representa tener respeto a la autoridad, significa tener obediencia a la autoridad en lo que se le debe de tener, significa tomarlo en cuenta, tomar su consejo, seguir su consejo, tenerlo como alguien que le está dando alimento espiritual, reconocer que es un alimento espiritual el que está recibiendo de él. Ese es el llamado de la palabra de Dios a esa parte de la iglesia. Entendemos que tanto los ancianos, los presbúteros, los líderes, como quieran ustedes llamarlo, como los jóvenes o los neotepoi en griego, o los miembros, todos son parte de un solo cuerpo, son parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos en las jerarquías autoritarias dentro de la iglesia, a donde alguien siente que está en eminencia y que está por encima de todos los demás. Son solamente oficios, son solamente funciones, son solamente encargos que el mismo Dios ha puesto para que su iglesia, para que su amada, para que su esposa, por la cual un día Él ha de venir, el Señor Jesucristo, y a la cual se ha de unir en las bodas del Cordero, para que ella sea cuidada, para que ella sea alimentada, para que ella sea apacentada en lo que el príncipe de los pastores regresa por su iglesia. Voy a ir concluyendo con esto, hermanos. Habría mucho más que comentar todavía del texto que leemos, pero quiero irme a lo que es la conclusión, que para mí es tremendamente importante, que es el versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados a la gloria eterna de Dios, pero en Jesucristo, por medio de Jesucristo, a través de Él, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y otra vez habla de los padecimientos que tendremos y de los padecimientos que estamos enfrentando. Pero dice, cuando tanto ustedes ancianos como ustedes jóvenes, tanto ustedes presbúteros como ustedes neotepoi, hayan padecido un poco de tiempo, entonces ese mismo Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuatro verbos, 4 palabras que la iglesia está necesitando desesperadamente en el siglo XXI, que la iglesia está necesitando desesperadamente en esta época que nos ha tocado vivir, con pandemia o sin pandemia. El propósito de Dios
es que nosotros seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos como cuerpo de Jesucristo que somos cada uno de nosotros. Y termina este versículo 11 con una doxología muy parecida a la que ya había presentado Pedro en el capítulo 4, versículo 11. Ahorita me voy a referir a ella, pero muy parecida a esa, dice, termina con esta doxología, es decir, con esta adoración a Dios. Y dice, a Él, a ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Le suenan parecidas estas palabras? Tal vez sea porque hace 2 o 3 domingos las mencionamos al predicar sobre el capítulo 4. Vean al final del versículo 11, primera de Pedro 4:11. Vayamos al final del versículo. Voy a tomar la última parte solamente. Y dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en 4:11, ¿a quién pertenecen la gloria y el imperio? A Jesucristo, dice. Acá en 5:11, ¿a quién pertenecen, a quién sea la gloria y el imperio? Al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Yo no sé si ustedes pueden ver, y estoy seguro que lo ven, el paralelo que hay entre 4:11 y 5:11. En 4:11 dice esta misma doxología, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, refiriéndose específicamente a Jesucristo. En 5:11 dice, a Él, cuando había hablado del Dios de toda gracia, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ustedes y yo, quienes hemos sido salvos por gracia, quienes hemos sido rescatados por la gracia y por la misericordia del Señor, hemos sido llamados a formar parte de la grey, de la manada pequeña del Señor. Pero a Dios le ha placido en el tiempo, en el breve tiempo que pasa entre su primera venida y su segunda venida, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, al Señor le ha placido que en ese ínter, en este tiempo de la iglesia, las manadas pequeñas, las grey del Señor, tengan un anciano, tengan un líder, tengan un pastor que esté apacentando a la grey, que esté alimentando y cuidando de la grey. Y el mismo Señor le ha placido establecer que en ese mismo tiempo esa grey, esos jóvenes, esos miembros, esos jóvenes espiritualmente hablando, se sujeten a esos ancianos, pero que todos lo hagan, dice, sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Si nosotros podemos caminar de esa manera dentro de la iglesia, líderes y parte de la grey, cuando nos toca ser líderes, tenemos que vivir el liderazgo de Jesucristo. Cuando nos toca ser parte de la grey, tenemos que vivir eso mismo de la misma manera que el Señor lo manifiesta aquí, sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Si esto ocurre y si nosotros caminamos así, es seguro que el Dios de toda gracia nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y todo esto ocurrirá únicamente para la gloria de Él. Todo lo que la iglesia hace y todo lo que nosotros hacemos como individuos y como creyentes en Jesucristo debe de ser con un solo propósito, que Dios sea glorificado, que la gloria, el honor, el imperio, la alabanza sean únicamente para Él y no solamente hoy, sino por los siglos de los siglos, es decir, por toda la eternidad. Hermanos, que el Señor nos ayude a que tanto líderes como miembros de la grey podamos caminar tomados de la mano del pastor de pastores, del príncipe de los pastores,
del único al cual pertenecen la gloria y el imperio para siempre, del único que es verdaderamente dueño de esa iglesia que compró con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Oremos, por favor. Padre, gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias porque esta palabra tuya nos alimenta, porque esta palabra tuya nos confronta, esta palabra tuya nos reta, Señor, cada vez que nos acercamos a ella. Gracias porque podemos experimentar lo que ella misma dice, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Te pedimos, Señor, que nos perdones cuando hemos extraviado el camino. Te pedimos, por favor, que nos perdones cuando hemos hecho las cosas no como tú las has mandado, sino de acuerdo a nuestra humanidad, de acuerdo a nuestra carnalidad. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu iglesia en este tiempo de dispersión especialmente, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, manténla tú que eres el príncipe de los pastores. Señor, manténnos en ese rebaño que te pertenece solamente a ti. Gracias, bendito Dios, gracias por este tiempo. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de su gracia, de su paz, y que esta semana que está comenzando el día de hoy es el primer día de la semana, que esta sea una semana llena de victoria y llena de la presencia del Señor en nuestras vidas, estemos haciendo lo que estemos haciendo. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.